Bueno, buenas tardes a todos. No sé si ya entraron todos o si faltan algunos para entrar, si tenemos que esperar o si empiezo. Ahí está, ya los van arriando para acá. Muy bien, mientras van entrando, sí, vamos a hablar de coeficiente de adaptabilidad, ahora vamos a ver de qué se trata eso. Creo que es un tema muy importante, ahora les voy a contar cuando terminen de entrar por qué fue que elegí este tema entre otros que podíamos ver, ¿no? Y porque probablemente en esta época, ¿no?, si hay una palabra en la que estamos acostumbrándonos cada vez más, es todo lo que tiene que ver con el cambio, ¿verdad? Pero vamos a ver que es mucho más urgente de lo que estamos pensando. El ser humano es maravilloso comunicador, aunque creamos que no. Es un comunicador maravilloso. No solamente podemos comunicar a través de palabras, a través de gestos, a través de los colores con los que nos vestimos, podemos comunicarnos de muchísimas maneras, sino que además tenemos algo absolutamente maravilloso que son los tiempos verbales, que nos permiten, por ejemplo, imaginar futuros probables o improbables, que nos permiten coordinar situaciones que nunca han existido. Somos increíbles a la hora de comunicar, quizás seamos, por lo que sabemos, el animal que mejor comunica, pero ahora no alcanza con la capacidad de comunicación que tenemos. Ahora tenemos que ser expertos comunicadores, porque las circunstancias que estamos viviendo exigen, para seguir evolucionando, después vamos a ver qué es evolucionar, que seamos mejores en algo que ya somos buenos. Por eso es que ahora estamos tomando tantos cursos de comunicación, cosa maravillosa. Yo aconsejo a todo el mundo que cada vez comunique mejor, de manera oral, verbal, gestual, escrita, de todas las formas. O sea, hay que ser un experto en comunicación. El ser humano también es sumamente resiliente. Fíjense qué resiliente seremos, cuán resilientes seremos, que somos el bicho más indefenso de todo el espectro animal. Si ustedes piensan, nacemos y no tenemos ni siquiera la posibilidad de sostener nuestra propia cabeza durante semanas. Tardamos 6 meses en sentarnos solitos, 1 año en caminar, tardamos una década en valernos por nosotros mismos. Hay quienes dicen que 33 años o 36 también, puede ser. Pero realmente antes de la década es muy difícil que alguien sobreviva solo. Después de 10 años puede ser. O sea, somos realmente resilientes. Pero ahora las circunstancias nos piden que seamos más resilientes todavía. O sea que estamos aprendiendo, hay manuales de resiliencia, hay formas de aprender a ser cada vez más resilientes. Lo mismo pasa con la empatía, ¿no? El ser humano es sumamente empático. Estamos todos enojados con los seres humanos, estamos todos enojados con nosotros mismos. Sin embargo, la empatía ha ido creciendo a lo largo de la vida. No quiero traer acá situaciones dramáticas, pero si ustedes piensan, por ejemplo, casi todos ustedes deben haber visto o saben de qué se trata la película Corazón Valiente, Braveheart. No sé si te acuerdan cómo termina, que Mel Gibson lo hace bastante amable, no muestra cómo era que se ejecutaban, no lo voy a contar yo ahora, pero era lo que la gente iba a ver, ¿no? O sea, esas ejecuciones que eran terribles porque tardabas un ratito largo en morirte, la gente iba a verlas, iban con los niños, etcétera. Hay muchos estudios de por qué iban a ver eso. Algunos dicen era para catalizar emociones o para exorcizar o porque lo que nos aterra nos atrae. Hay muchísimas explicaciones. La cosa es que hoy por hoy sería absolutamente impensable que eso sucediera, ¿no? La empatía ha ido aumentando en el ser humano, pero hoy el mundo nos exige que seamos más empáticos todavía. O sea, en realidad somos buenos en una cantidad de cosas. Vieron que mi discurso va un poco a contramano de los discursos en general, que siempre estamos criticando. Yo quiero mucho al ser humano, ¿no? Realmente creo que no es fácil ser un ser humano, es mucho más fácil ser un tigre. El tigre, cuando agarra a la cebrita y la va matando lentamente hasta que se ahoga, no siente sentimiento de culpa. Nosotros matamos una lechuguita y capaz que
sentimos que pobre lechuguita, o sea, es muy difícil ser un ser humano. Y ahora en estos momentos es más difícil todavía, porque sea por nuestra culpa, sea por lo que sea por la evolución, sea por el motivo que sea, ese no va a ser el tema de hoy, pero estamos en un momento donde estamos exigidos de cambiar mucho más rápido. Por eso es que ahora se ha empezado a hablar a nivel de empleabilidad de cada individuo, como a nivel de empresas se empezó a hablar de un nuevo coeficiente, que es el coeficiente de adaptabilidad. No es algo que inventara yo, es algo que sobre todo después de la pandemia se empezó a hablar más. Ya se estaba hablando antes de la pandemia, pero ahora se está hablando más todavía del coeficiente de adaptabilidad. ¿Qué coeficientes manejamos ahora, refiriéndonos siempre a la empleabilidad? Vamos a hablar de eso hoy, podríamos hablar de cambio climático, etcétera, pero no voy a ir para ahí porque sería una llover sobre mojado y otra, miren que justamente qué metáfora fui a hacer yo ahora, es llover sobre mojado. Bueno, pero sería algo que estamos hablando mucho. Vamos a hablar de algo que creo que todavía no somos totalmente conscientes de la importancia que tiene. ¿Qué coeficientes manejamos ahora con respecto a la empleabilidad o con respecto a la formación de equipos? Hay un coeficiente que está muy discutido desde hace décadas, que es el coeficiente intelectual. Una de las cosas que se le critica es que solamente mide determinados tipos de inteligencia y deja otras de lado, cosa que es verdad, pero es un coeficiente que todavía se sigue utilizando a la hora de contratar gente, porque hay una cantidad de ejercicios, de fichas psicotécnicas que se siguen realizando para ver el nivel de coeficiente intelectual que tiene una persona, etcétera, ¿Qué es lo que mide? La memoria, el pensamiento analítico, la capacidad matemática. En los últimos años, yo diría que en las 3 últimas décadas, cada vez hablamos más de coeficiente emocional, de inteligencia emocional, ¿verdad?, que está siendo cada vez más importante. Hoy por hoy, a la hora de emplear personas, se mide no solamente la capacidad técnica que tenga alguien, sino también la capacidad de vincularse, de coordinar, de formar equipo, si la persona realmente sabe manejar sus emociones para que jueguen a su favor y no en su contra, si conoce la forma de sentir propia y si entiende la forma de sentir de los demás, el coeficiente emocional es cada vez más importante. No en todas las empresas se ha incorporado todavía ese concepto, pero cada vez más, ¿verdad? Y ahora aparece, a pesar de que las dos son muy importantes para la empleabilidad y para el éxito de una empresa, ahora aparece el coeficiente de adaptabilidad. Vamos a ver un poquitito cómo se define. Se define como la capacidad de una persona o de una organización de adaptarse a los cambios necesarios de enfoque o de estructura, ¿verdad? En definitiva, es un conjunto de habilidades. Ahora vamos a ver qué tipo de habilidades tienen que ver con el coeficiente de adaptabilidad. Pero son esas habilidades que te van a permitir cambiar y prosperar en un entorno que nadie va a dudar, que se modifica de una manera cada vez más rápida y cada vez más drástica. Ahora sí hago una pequeña referencia al cambio climático. ¿Quién hubiera pensado viviendo en este país hace 2 años que íbamos a tener alguna vez un problema de abastecimiento de agua? Era absolutamente impensable. Bueno, entonces, vamos a ver que una de las cosas que tenemos que tener para generar un buen coeficiente de adaptabilidad es la capacidad de prever situaciones posibles, Entonces, las empresas hoy están cada vez más enfrentadas a lo que se llama un modelo de entornos VUCA, VUCA por las siglas en inglés, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Las situaciones que estamos viviendo permanentemente tienen que ver con estas 4 características. Entonces, cada vez más empresas empiezan a enfocarse para ser rápidas, flexibles, para reaccionar e incluso, como yo decía recién, para imaginarse futuros que quizá, o sea, es casi como ciencia ficción lo que están haciendo algunas empresas. Fíjense, no sé si ustedes se acuerdan que existía hace no mucho tiempo el Blockbuster.
Blockbuster empezó en el 85, pero en realidad el boom de Blockbuster fue en los 90, ¿no? Acá yo no sé exactamente cuándo llegó, pero fue a partir del 95, creo que nos llenamos. Antes había videoclubes y de pronto Blockbuster. En el 2014, Blockbuster murió, ¿no? Alcanzó una tecnología para que se muriera un negocio que era internacional, que era una franquicia internacional. Fíjense que cuando Netflix se larga al mercado, ¿qué dice la gente de Netflix? Cuando Netflix dice, bueno, nosotros somos una empresa de la que vas a poder descargar, vas a poder ver en streaming. No estábamos bien seguros de qué era el streaming. ¿Saben qué dijo la gente? ¿Para qué? La mayor parte, incluso otras empresas, dijeron, ¿quién va a pagar para ver lo que se puede piratear? Y sin embargo, Netflix tenía razón. ¿Y qué razón tenía? ¿No? O sea, Netflix fue capaz de imaginar un futuro diferente. Netflix supo interpretar mucho mejor. No sé si algunos de ustedes no confiesan acá, no hay por qué hacer sincericidios en ningún momento, pero antes se descargaban películas pirateadas y capaz que estabas 3 días para descargar una película. O canciones también se descargaban. Bueno, ¿por qué la gente iba a pagar por algo? Bueno, ¿por qué? Porque no tenés que descargarlas, porque se ven maravillosamente bien, porque te empiezan a producir cada vez más películas. Bueno, Netflix fue capaz de ubicarse en esa corriente de adaptabilidad, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que pasó, y las que van a pasar ahora son quizá muchísimo más dramáticas, ¿no? El modelo VUCA, porque se habla de eso, ¿no? Del enfoque del modelo VUCA. Es un modelo de gestión basado en 2 ejes. Uno, el eje del conocimiento, o sea, ¿cuánto sabemos de la situación actual? Los que dijeron nadie va a pagar por hacer un streaming no hicieron una buena lectura de la realidad, ¿no? O sea, Netflix hizo una buena lectura de la realidad, ¿no? Y se atrevió a pensar más allá de lo seguro, ¿no? Y la otra, el eje de predictibilidad, ver hasta dónde podemos predecir lo que va a pasar en el futuro. Bueno, otra vez, juro que no soy accionista de Netflix, así que no estoy haciéndole publicidad, simplemente que realmente fue uno de los modelos empresariales más exitosos, que realmente había sido muy criticado. Bueno, otro de los modelos que había sido terriblemente criticado fue el de Amazon. Cuando Amazon empezó a vender libros electrónicos, salieron todos los que vendían libros por catálogos, que enviaban a decir, nadie va a leer libros online o libros en un lector, en un e-reader, y sin embargo, fíjense que Amazon no bajó la cantidad de libros que se venden en las librerías, porque no fue competencia, sino que sumó más cantidad de libros. O sea, el negocio de Amazon no sacó ventas en las librerías, que siguen aumentando, aunque creamos que no, sino que sumó además libros electrónicos. ¿Por qué? Y bueno, porque de pronto hay un libro que tú no lo leerías porque no te están... A mí me pasa a nivel profesional, hay libros de gestión, por ejemplo, de los que yo quiero sacar solamente un párrafo. Si me sale $2, lo compro. Si me sale $15, capaz que no es que lo compro en Amazon y entonces no lo compro en la librería. Es que tengo más posibilidades, y Amazon supo ver eso también, ¿no? Y no estoy defendiendo tampoco a Bresos, que no es de mi simpatía especial, ¿no? Este coeficiente de adaptabilidad no se trata de absorber información. Cuidado, porque ese es un error que se suele cometer. Estoy informado, no alcanza con estar informado. Para ser realmente adaptables no alcanza con estar informados. Hay muchas más cosas. Una de las personalidades importantes de Goldman Sachs en Nueva York dice que se trata de tener la capacidad de resolver lo que es relevante. Y acá tenemos que pensar. Yo, como dijeron en la presentación, hace muchos años que doy clases de recursos humanos, ¿no? Y siempre les aviso a todos, me van a escuchar a lo largo del curso, del módulo, etcétera,
me van a escuchar criticar cómo hacemos las cosas en Uruguay. Hay muchísimas cosas que las hacemos precioso. Simplemente que yo en un curso y mucho menos en una charla no tengo tiempo de ponerme a decir todo lo que hacemos bien y me dedico a ver qué es lo que hacemos mal. Bueno, una de las cosas que hacemos mal los uruguayos, y estoy hablando en general, por supuesto que hay una cantidad de personas y empresas que lo hacen muy bien, es perder demasiado tiempo en lo que no es relevante. Muchísimos de ustedes conocerán el cuadro de Urgente Importante al que Covey le dedica prácticamente un libro entero. No, un libro entero no, pero un capítulo entero sí. Y él hace énfasis en cuidado con confundir lo urgente con importante. Hay cosas que son importantes y urgentes, hay cosas que son importantes y no urgentes, y él dice, esas son las que más tenemos que cuidar, ¿no? Porque las tenemos que planificar de manera de que no se transformen en urgentes y darles el lugar de importancia que tienen. Y tenemos que desechar o delegar las que no son importantes, pero muchas veces nuestro cerebro reacciona a la urgencia como si fuera importancia. Si algo es urgente nos parece que es importante, cuando en realidad habría que preguntarse, ¿y realmente necesito hacerlo? ¿O qué pasa si no lo hago? Y quizá le estás dando lugar a eso que parece urgente, ¿no? Le estás dando, que es urgente pero que no es importante, le estás dando el lugar de algo que no es, el lugar de algo que realmente es importante. Entonces, hay que saber analizar qué es relevante de verdad. Y advierto, hace muchos años que doy clases, hace muchos años que hago intervenciones en empresas desde el punto de vista de los recursos humanos, etcétera, no sabemos diferenciar lo urgente de lo importante. Por supuesto que hay muchas cosas urgentes e importantes y hay que atenderlas ya, pero hay que saber dejarle lugar a aquellas que son importantes, aunque no sean urgentes. Entonces, esto que dice Natalie Fratto no es tan evidente como parece, no es tan fácil darse cuenta de qué es lo relevante. Esto lo puse en negrita porque es absolutamente esencial, desaprender el conocimiento obsoleto. Y acá voy a quebrar no a quebrar una lanza, pero voy a salir un poco en defensa de nosotros los veteranos, porque hay un prejuicio que se tiene contra, o especialmente con nosotros. Se cree que las personas adultas, y cuanto más adultas peor, son más conservadoras. Yo tengo una noticia para darles. Todo el mundo es conservador, todas las generaciones son conservadoras con respecto a lo que se compraron de la educación que recibieron. Uno a la maestra, no sé si ustedes tienen hijos chicos o nietos alrededor, ¿no? Un día viene un nieto tuyo a la escuela y te dice, porque 2 más 2 son 5, y tú le decís, no, mi amor, son 4. La maestra me dijo que son 5, y no hay forma, porque lo que dice la maestra es palabra santa. Después va a ser palabra santa lo que dicen algunos profesores que te cayeron bien, otros no, ¿no? Y después lo que dijeron tus padres, lo que te compraste de lo que decían tus padres, etc. Y eso la mayor parte de la gente lo agarra así y va a lo largo de toda su vida con eso. Entonces vemos que los millennials critican a los centennials, igual que los de la generación X criticaban a los millennials, igual que los centennials van a criticar a... porque tú te compraste un paquete de valores y seguís con eso, y está mal, ¿no? Los valores hay que revisarlos. ¿Quiere decir que no sirve ninguno de los valores? No, claro que sirven. Muchos sirven. Y además, que haya valores nuevos no quiere decir que todos caduquen. Pueden ser compatibles, pero hay que ser todos, miren, hace un tiempo di una charla en la Sociedad de Pediatría Uruguaya y me pidieron que hiciera una charla con respecto a determinado tema sobre violencia, etcétera, etcétera, y entonces yo empecé leyendo una diapositiva donde decía la situación actual se debe a la falta de compromiso que tienen los jóvenes, a que las familias no están cohesionadas, a que todos quieren ahora las cosas ya y sin esfuerzo y no sé qué, no sé cuánto, etcétera. Y los organizadores de la charla me miraban con espanto, como diciendo, ¿qué estás diciendo? Porque esperaban otro discurso. Hasta que pongo el renglón final, que era, ese texto era de 1945. Perdón, de 1960. O sea, se refería a la gente nacida en 1960, que un tiempo después eran la gente que era de verdad, que
comprometida, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado que hay que revisar todos los valores, todo el tiempo, se tenga la edad que se tenga. ¿Tenés 30 años? Ojo que ya empezaste a ser prejuicioso con la gente que viene después y con los valores. ¿Eso quiere decir aceptar cualquier valor? No, claro que no, pero hay que revisar, ¿no? Y de eso depende muchísimo la adaptabilidad. Superar los desafíos. Bueno, ni lo explico porque obviamente todos entendemos que para adaptarnos tenemos que vivir enfrentando desafíos y además lo estamos viviendo desde hace varios años permanentemente. Y ella dice, hay que hacer además un esfuerzo consciente por cambiar. Una de los módulos que yo doy es gestión del cambio, justamente. Hay que hacer conciencia de que tenemos que estar, por lo menos, ¿ah? como algunas empresas japonesas, partiendo del toyotismo, la mejora continua, el Kaizen, de lo que se habla tanto ahora, ese espíritu de mejorar incluso lo que está bien, a ver cómo puede mejorar un poco más. Pero además hay que hacer conciencia de que tenemos que cambiar probablemente en estos momentos mucho más profundo por los desafíos que se vienen, de manera hay que realmente empezar a ver todo lo que tenemos que cambiar y van a ver que eso no es tan fácil. ¿Qué implica el coeficiente de adaptabilidad? Flexibilidad mental y emocional. Curiosidad. Hace muchos años, como 15 años, en una reunión que teníamos, era un trabajo, era un grupo de trabajo, se me dio por leer el cuento de Barba Azul. No sé si se acuerdan, es la muchacha que se casa con un tipo el señor de un castillo que la asusta, pero que tiene mucha plata y no sé qué, toda la familia le dice, bueno, vas a vivir bien, etcétera. Y al final, un día que se queda sola, él le dice que puede ver todo el castillo menos una puertita, y ella al final se junta con las hermanas y dice, vamos a ver la puertita. Y abre la puertita y ahí encuentra todas las ex mujeres degolladas, etcétera, etcétera. Sí, claro, hay que leer los cuentos clásicos porque son muy ilustrativos. ¿Cuál era la moraleja? Yo lo hice muchas veces, ¿eh? Yo contaba, hacía un resumen del cuento, etcétera, porque ahí llega Barba Azul, la encuentra, le dice, te voy a tener que matar ahora que sabes mi secreto, etcétera. Él por suerte se salva, obviamente, o por lo menos en la versión más actual, porque en la versión del siglo XVII capaz que no se salvaba. El tema es ¿qué tomaban como moraleja? Cuando yo decía, ¿cuál es la moraleja de esto? Y había todavía mucha gente que me decía, no hay que ser curiosa. O sea, estate casada con Barba Azul, pero no te enteres, ¿tá? Era un horror. Bueno, en realidad la moraleja hoy por hoy tiene que ser, no te cases con alguien que te parece, que te da miedo, ya está, ¿no? Bueno, o no te cases con Barba Azul o lo que quieras, ¿no? Bueno, la curiosidad es un valor, la curiosidad es una virtud, ¿no? No el chusmerío, pero sí la curiosidad. Hay que ser curioso y ahora hay que ser más curioso que nunca, ¿no? El coraje, la resistencia, la resiliencia que hablábamos hoy también, la habilidad para resolver problemas complejos. Ojo que se aprende esto. No es yo soy bueno o buena para resolver problemas difíciles, no. Hay enfoques de análisis, de pensamiento crítico para resolver problemas complejos. Hay una cantidad de dinámicas incluso que ayudan a la resolución de problemas complejos. No es, sí, yo soy bueno para eso. No, hay que aprender. ¿Ah? Hay prácticas, hay entrenamientos en resolución de problemas complejos. Apertura ante nuevas situaciones y, bueno, por supuesto, y estar abierto a nuevas acciones. Capacidad de adaptarse a nuevos espacios o a equipos. Cuando doy gestión del cambio, una de las primeras cosas que pregunto es, bueno, a ver, cada uno diga, ¿qué cambios, cómo está con relación al cambio? ¿Te gustan los cambios, no? En tu vida personal y en tu vida laboral. Y pido que se sinceren, porque es muy importante, cuando formo gente que va a tener que gestionar o implementar cambios en las empresas, es muy importante que entiendan las resistencias al cambio que puede tener la gente. Si no entendés, ¿ah? ¿Cómo vas a hacer para gestionarlo bien? Vas a generar una cantidad de resistencias al cambio. Bueno, es increíble las respuestas de la gente. Por ejemplo, hay personas que a nivel laboral no tienen ningún problema con que se cambie todo de un día para el otro.
Hay personas donde no le cambies de lugar en el escritorio, del lugar del escritorio, porque realmente se angustian. Hay personas que de pronto en la vida personal les gusta muchísimo el cambio, hay otras que justamente en la vida personal no les cambies un horario, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una cantidad de hábitos que, ojo, por supuesto que la estabilidad, ¿no?, que da la rutina es muy importante, sobre todo, ya lo sabemos, en los niños. A los niños les gusta, ¿no?, bañarse a tal hora, el cuento a tal hora, eso, ¿por qué? Porque da seguridad. Pero ahora y en una edad ya más adulta, o por lo menos después de la adolescencia, tenemos que empezar a adaptarnos al cambio porque es lo que se nos viene. ¿Ah? Capacidad de seguir creciendo pese a las nuevas condiciones. Bueno, te cambiaron el negocio, no podés seguir siendo blockbuster, ¿qué vas a hacer? Tenés un local, tenés una personalidad jurídica, tenés una cuenta en un banco, bueno, ¿qué vas a hacer con eso? Hay que saber transformarse en otra cosa de pronto rápidamente, porque así como apareció esa tecnología, pueden aparecer muchísimas más. Hay una que está a punto de caer, no digo cuál porque sería como hacer que la empresa esa empiece a tener problemas antes, pero yo ya conozco empresas que están pensando en qué nos transformamos porque el negocio se nos está por caer gracias a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Pero sobre todo, lo más importante es que tenemos que ser conscientes de lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué elegí este tema? Porque dando clases y yendo a las empresas, me doy cuenta de que no estamos siendo realmente conscientes de lo que está pasando, ¿no? Vivimos en un país, por ejemplo, donde todavía hay pisteros en las estaciones de servicios, ¿no? Tenemos todavía hay algún guarda de ómnibus, ¿no? O sea, hace décadas que eso ya no existe en otros lugares. Ojo, obviamente son decisiones sociales que se toman y me parecen fantásticas, ¿no? Pero ¿hasta cuándo van a ser sostenibles y hasta cuándo vamos a poder enlentecer la llegada de la automatización? Podría haber elegido muchos cambios a los que nos vamos a tener que adaptar, ¿no? Pero creo que este es el más urgente, aparte del ecológico, no voy para ahí porque si no me pongo a llorar, pero el mundo del trabajo quizás sea uno de los cambios que creo que no estamos entendiendo plenamente, ¿no? Fíjense lo que se dice que, uy, ¿qué pasó ahí? Se me cambiaron el orden de los renglones. Fíjense que en las 12 economías más fuertes del planeta, ¿no?, se calcula que dentro de 2 años va a haber 120 millones de personas que van a tener que reconvertirse, ¿no? Y estamos hablando solamente de las 12 economías más poderosas. Está bien. Probablemente ahí el cambio sea más rápido, ¿no?, que en economías como la nuestra, y probablemente además ellos estén en posibilidades de manejarlo mucho mejor y ya lo están manejando en muchos sentidos ese cambio. Acá quizá no vaya a ser tan drástico, pero va a ser igual. ¿Por qué? Porque aunque tratemos de sostener y no... ¿Hasta qué punto, ¿no?, una empresa uruguaya o que tenga sede acá va a poder competir con el planeta, porque hoy competimos con el planeta, ¿no?, a la hora de equiparar precios de países donde está todo automatizado y donde la gente ya trabaja de otro tipo de cosas con lo que es el costo, que ya sabemos todos que tiene que ver con los salarios y los beneficios, etcétera, ¿no? Por supuesto que se espera que los nuevos empleos superen en esos 12 países a los que están desapareciendo, en algunos millones. No se sabe, pero más o menos los cálculos, ¿no? O sea, pensemos que, por ejemplo, hoy alguien puede ser influencer, que uno dirá, es un trabajo, ¿no? Bueno, se están ganando la vida y están ganando muy bien, y es un trabajo nuevo para una cantidad de gente. Te gustará o no te gustará, pero es un trabajo nuevo. El ser tester, ¿no? O sea, que tú trabajes testeando de software que se está desarrollando. Acá tenemos, yo estoy dando capacitaciones en empresas que antes daba presenciales y ahora las doy online porque la mitad de la gente trabaja en otros países, porque no tenemos suficiente generación de personal de informática, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no?, tenemos que pensar
que en algunas economías es muy fácil reconvertir a las personas de una profesión que está muriendo en otra, pero en países como el nuestro no es tan fácil. Y creo que no somos conscientes realmente del cambio que se viene. O sea, en muchos lugares todo este cambio va a beneficiar. No quiero meterme con ningún tipo de rol ni de tarea, pero, por ejemplo, creo que, sin ofender a nadie, por favor, pero digo, yo no tengo interés en que haya más gente que trabaje adentro de una mina, por ejemplo. Si se puede automatizar, bienvenido sea. Es un trabajo insalubre, es un trabajo peligroso, etcétera, etcétera. Bueno, hay una cantidad de empleos en el planeta que no aportan nada, que lo que aportan es cansancio, no te permiten desarrollarte, etcétera, etcétera. En un mundo ideal, ¿qué haríamos? Bueno, reconvertimos todos los empleos que se van a automatizar para un tipo de empleo mucho más creativo, que es hacia donde creo que tenemos que apuntar. Pero no va a ser un camino fácil y tenemos que empezar a diagramarlo desde ya. Es más, creo que estamos atrasados ya en ver ese tipo de perspectivas. Ya no se trata de empleos como el de pistero, que por supuesto es muy honorable, pero no se trata de esa automatización, de la persona que pone su propia nafta en el auto y después pasa la tarjeta. Se trata de que ya se puede, por ejemplo, ya estamos en condiciones de reemplazar el diagnóstico médico por un diagnóstico hecho por inteligencia artificial, ¿no? Hay una cantidad del trabajo que hacen abogados o que hacen contadores que ya se puede reemplazar por inteligencia artificial. O sea, no es solamente que se vayan a reemplazar empleos que podríamos decir que tienen más que ver o con lo manual, muchísimos tipos de empleos. Bueno, vieron lo que está pasando en Hollywood, ¿no? Uno de los temas es que se puede reemplazar a un actor, ¿no?, pagándole solamente el derecho a usar su rostro, y lo puedes reemplazar absolutamente por un actor ficticio movido por la inteligencia artificial. Entonces, estamos frente a un cambio muy dramático, ¿no? Esta imagen es de alguien jugando al Go, ya no al ajedrez, con inteligencia. El Go es muchísimo más difícil que el ajedrez, y sin embargo, ya la inteligencia artificial ya le gana al Go. Todo lo que se trate de encontrar patrones, resolver patrones, etcétera, es automatizable ya. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que los mismos centennials están aprendiendo profesiones como se venían desarrollando hasta ahora. Y quieren ser arquitectos como los arquitectos que había hasta ahora, y dentro de poquito los arquitectos no van a ser igual, porque va a haber una cantidad de cosas que las puede resolver la inteligencia artificial. No quiere decir que esas carreras vayan a desaparecer, pero vamos a tener que empezar a pensar en cambiarlas, y ya se están cambiando en una cantidad de lugares, ¿ah? O sea, hay que empezar a desarrollar habilidades. ¿Por qué? Porque una persona que empieza, por ejemplo, tercero de liceo, cuarto de liceo ahora, e incluso una persona que empieza facultad ahora, pero una carrera más o menos larga como medicina, no sabe cuando se reciba con qué mundo se va a encontrar, no sabe qué se va a poder. Se está formando para algo que no sabe cómo va a ejercer, ni si va a ejercer o no, ¿no? Entonces, sí es importante, además de contenidos, esto no es oposición contenidos, competencias, es importante empezar a desarrollar competencias que tengan que ver con resolver problemas complejos, resolver problemas nuevos, soltar una cantidad de preconceptos y ahí nos podríamos meter con la meditación, porque en realidad, no me voy a ir para ahí, pero en realidad justamente una de las cosas, uno de los objetivos de la meditación, la verdadera, no estamos hablando de las relajaciones, es quemar todo lo que crees que sabes, ¿no?, para realmente empezar a mirar la realidad tal cual es. Ese es el objetivo último de la meditación, ¿no? Entonces, en realidad muchos se están preparando para trabajos del pasado. Miren lo que dice ahora les digo. Pensé que venía ahora, pero no, todavía no. Ahí.
el puntero este se maneja distinto que el mío. Fíjense que hace 10 años los empleadores, las empresas, lo que buscaban era gente. Y acá todavía se busca eso. O sea, cuidado que las empresas están desactualizadas. Todavía se buscan personas con buen conocimiento técnico, que sean dedicadas y que apliquen esos conocimientos, etcétera. Pero en realidad, ¿no?, hoy por hoy se necesita seleccionar gente o formar gente. Esto no se trata de echar los que están y contratar nuevos. Se trata de capacitar a las personas para que tengan flexibilidad en el pensamiento, resiliencia, buenas dotes de comunicación, cada vez más importante, liderazgo, el estilo de liderazgo. Tenemos un estilo de liderazgo del siglo XIX nosotros, ya no digo ni siquiera del siglo pasado. Seguimos teniendo un estilo de liderazgo directivo, demasiado autoritario. Yo pienso, tú ejecutás. Aunque el discurso sea de un liderazgo democrático, en realidad es, vos hacelo como yo te dije. Y hay que cambiar eso, hay que generar equipos donde la generación de conocimiento se haga colectivamente, ¿no? Y cada vez más las habilidades que se van a necesitar son las de creatividad, de innovación, capacidad de aprendizaje continuo, ¿no? Bueno, estas capacidades, pensamiento crítico, por favor, es una de las cosas en las que estamos débiles. Tenemos que generar cada vez más capacidad de pensamiento crítico. Bueno, estas son las capacidades adaptativas, ¿no? La constancia, la flexibilidad, el manejo de la tecnología, creatividad, la inteligencia emocional, la apertura a la experiencia, etcétera. Fíjense lo que dice este economista argentino. Dice, la más importante de las habilidades es cambiar constantemente tus habilidades, pero dice algo más dramático todavía. Miren lo que dice a continuación. Si la escuela de tus hijos les está dando un sólido conocimiento técnico... ¿Cómo? ¿Perdón? Lo que estaba de AUSIP. A ver, eso, bueno. ¿Para allá nomás? Es el Zoom que está abierto. Bueno, yo no... ¿Será acá? No. No. Está. Muy bien. Entonces, si la escuela de tus hijos les está dando un sólido conocimiento técnico y una fuerte ética de dedicación al trabajo, los está preparando para el mundo del 2005, no del 2025. Estamos demasiado concentrados en eso de que no, pero es que no se responsabilizan o que no quieren trabajar tantas horas, ahora quieren trabajar menos. Sí, claro que quieren trabajar menos. Todo el mundo tendría que trabajar menos y mejor. Todo el mundo tendría que apuntar a la eficiencia. Eso es uno de los paradigmas que tenemos que dejar atrás. Antes nos pagaban por la cantidad de horas que estábamos en el trabajo, nos evaluaban por eso, ¿ah? Y es terrible, en realidad, ¿ah? Si yo soy una experta en el manejo de Excel, capaz que trabajo 2 horas menos que tú, que sos lento. Y bueno, y que me vas a evaluar peor porque yo trabajé menos tiempo. Es ridículo. Tenemos que encontrar nuevas maneras de evaluar, nuevas maneras de motivar, nuevas maneras de generar conocimiento colectivo, que es lo único, y ahí sí meto lo ecológico también, que nos va a salvar. Porque no sé si se dieron cuenta que estamos formando muchachos para que vengan a resolver lo que nosotros no solamente embromamos, sino que además no sabemos resolver. Y ellos van a tener que enfrentarse a algo, los estamos formando nosotros mismos para algo que no sabemos nosotros mismos cómo resolver, ¿no? O sea, que tenemos que educarlos con la cabeza para ver las cosas desde un lugar distinto al que estamos viendo nosotros. No queramos hacer más gente igual a nosotros, perdón, se me fue el feminismo. No queremos, no es eso, tenemos que generar gente con capacidades nuevas, ¿no? No sé si, bueno, no sé cuánto tiempo me queda, déjenme ver que me puse, estoy ahí ya en el límite. Bueno, no sé si supieron todos lo que pasó, ya voy terminando. Se dio durante la pandemia, fíjense qué cosa, en el momento donde hubo una crisis de empleo más grande, porque una cantidad de empresas cerraron, etcétera, en Estados Unidos, en gran parte también en el Reino Unido, pero en casi todo el mundo, aunque sea en distintos niveles, se dio The Big Quit se llamó, ¿da? La renuncia de millones de personas que dijeron no quiero más estas condiciones de trabajo,
quiero trabajar de manera distinta, quiero tener una vida distinta, ¿no? Bueno, todo eso hay que pensarlo. Rapidito me voy para terminar. Empresas como IBM, por ejemplo, o empresas como Deloitte, lo que están haciendo ahora ya es no prestar tanta atención a los conocimientos técnicos. Les prestan, claro, si tú tenés que ser químico en una empresa, tenés que ser químico, obviamente, ¿no? No es por la inteligencia emocional que te van a contratar, pero cada vez más hacen simulaciones y lo que hacen es ver, bueno, a ver, ¿cómo resolverías tú esta situación? ¿No? Para ver cómo resolvemos esos problemas complejos. Muy bien, quiero terminar con dos cositas. Una, la buena noticia es que la adaptabilidad se entrena. Hay que entrenarse en todas esas competencias que aparecían ahí. Y lo último, que quiero pasarme para acá, es lo que termina diciendo, esperen un poquitito, Tom Cochrane, que es un experto del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Dice que necesitamos un nuevo contrato social, porque si no lo que va a suceder, sobre todo en los países no ricos como el nuestro, que va a quedar una cantidad de gente fuera de esa posibilidad de reconversión. Entonces tenemos que hacer un nuevo contrato social para garantizar que todo el mundo pueda. Y entonces él termina diciendo, no somos meros peones controlados por la globalización, los cambios tecnológicos o cualquier otra fuerza totalmente fuera de nuestro control. Si emprendemos las acciones correctas y trabajamos juntos, podemos moldear el futuro de trabajo de manera que funcione para todos. Y se me acabó el tiempo, así que los dejo. Muchas gracias. No se vaya. No se vaya, que le vamos a pedir la firma en el libro de honor de la Asociación Uruguaya también. Cristina Sica, el libro de honor. Y un presente y el correspondiente certificado por los aportes que hizo la psicóloga Laura Veiga. Me voy con regalo y todo, maravilla. Muchísimas gracias. Como siempre ha sido la carpeta abierta. Por supuesto. Y el agradecimiento de todos hacia la psicóloga Laura Veiga, que se lo hacemos saber a través de un fuerte aplauso.